Vamos a hablar del tema de la diarrea, ¿no? La diarrea es el aumento no solamente en el número de evacuaciones, sino también en la disminución de la consistencia, ¿ok? Son dos cosas que debe uno de tener. Uno puede estar yendo al baño muchas veces, pero si está evacuando de una manera con una consistencia, pues probablemente no se trate de una diarrea como tal. Normalmente estas dos condiciones siempre se cumplen. Disminución de la consistencia, o sea, evacuaciones semilíquidas, pastosas o completamente líquidas, y evacuaciones incrementadas en el número. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente que va cada tercer día al baño, que no es lo deseado, pero hay pacientes que así van, de repente empieza a ir 2 veces al baño, ¿no? Y con una consistencia mucho menor. Pues pudiéramos estar hablando de un cuadro de diarrea, no necesariamente tiene que ir 10 veces al día. ¿Ok? Entonces, eso es la definición de lo que es la diarrea, ¿no? ¿En qué consiste en esto? En estas dos condiciones. Y ahora, ¿por qué se presenta? Bueno, hay múltiples causas por las cuales se puede presentar un cuadro de diarrea. Debo de decir que de las causas más habituales, por supuesto, pues son las causas infecciosas, ¿no? Hay diarreas virales, y esto quiero hacer un gran paréntesis porque los niños, me atrevo a decir que hasta el 90% de los cuadros de diarrea en los niños son virales, no bacterianos. En los adultos sigue habiendo cuadros de diarrea por virus y un número que es mucho más alto que en los niños de diarreas bacterianas. Pueden ser por otros parásitos, por ejemplo, ¿no? Que también nos cause. El parásito, sobre todo, lo que va a causar es una inflamación importante a nivel del colon. No tanto diarrea, pero puede haber casos, ¿no? La asociación es frecuente. Puede tener una diarrea por alguna bacteria, por algún virus, más parásitos, que esos ya vivían ahí desde antes. Hay diarreas también que son tóxicas, les llamamos. O sea, no es una infección realmente, sino es que consumí un alimento que estaba en un mal estado. Normalmente estos alimentos están contaminados, o sea, por algunas bacterias que generan ciertas toxinas que al momento de ingresar en nuestro intestino producen una irritación importante. El intestino delgado y el intestino grueso, pero particularmente el intestino delgado, que se encarga de la absorción de nutrientes, de líquidos, al recibir una carga importante de una toxina bacteriana, de una misma bacteria, de un alimento que pudiera irritar, nada más irritar la vía digestiva, empieza a trabajar mucho más acelerado. O sea, va a empezar a tratar de sacar todo esto que está circulando por el lumen o por el hueco, por adentro de los intestinos, con el fin de eliminarlo y que le cause el menos disconfort y el menos daño posible, ¿no? Entonces empieza uno a tener estos retortijones y empieza uno a sentir cómo se mueve de manera mucho más rápida el tránsito intestinal, y esto es real. Acuérdense que platicábamos que no solamente el estómago tiene movimiento para que se vacíe, sino sobre todo los intestinos, y se va barriendo como si fuera una escoba, ¿no? O sea, las vellosidades intestinales, que son microvellosidades, son como unos cepillitos. Agarran un cepillo de cabello o un cepillo de que no sea tan duro, y piensen que cada una de esas cerdas es una vellosidad intestinal. Entonces uno los puede mover de manera sincrónica, que es como se mueven, y empiezan a aventar todo lo que va circulando por el tubo digestivo. Entonces tienen velocidades y se mueven de acuerdo a la orden que le da el sistema nervioso autónomo.
Esto se regula desde el sistema nervioso y el tono vascular, el movimiento ciliar, la frecuencia cardíaca, la respiración son cosas que no regulamos nosotros a placer, sino que ya son autónomos. Entonces se mueve y se mueve y se puede acelerar este movimiento. Entonces, gracias a esta aceleración de movimiento que hace que evacuemos de manera mucho más rápida, entonces es como se presenta la diarrea, ¿no? Entonces, puntualizando, las causas de diarrea normalmente, la gran mayoría son infecciosas, algunas son por intoxicación o tóxicas, y muchas otras serán por, ya casos más raros, consumo de alguna sustancia osmótica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno le van a hacer un estudio, que le dicen, ¿sabes qué? Es que en el estudio tenemos que vaciar tu intestino porque no debe de tener restos de materia fecal, porque si no, no vamos a poder tomar bien el estudio, la imagen va a salir mal. Entonces a uno le dan unos liquiditos, unos jarabitos que son laxantes, ¿no? Y entonces se los toman y vacían, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Es que tienen un peso molecular que hace que jale agua y que además estimule el movimiento del intestino. Entonces genera unas evacuaciones líquidas totalmente y vacía mucho más rápido el intestino, ¿no? Entre más duro sea la materia fecal, pues más se va a tardar. Entonces lo que hace es que mete agua al intestino, saca agua de los vasos sanguíneos, lo mete al intestino y lo elimina con mucha facilidad, ¿no? Ese es un tipo de diarrea osmótica. Aquellas personas que comen grandes cantidades, por ejemplo, me ha pasado niños con pacientes pequeños que toman grandes cantidades de azúcar y funciona más o menos de manera similar, ¿no? Que comen Yakult, Danonino, juguitos, gran cantidad de azúcar en el torrente, entonces les genera una diarrea osmótica, ¿ok? No es raro. Más o menos estos son los tipos de diarrea que existen, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar como muy pendientes, no para que diagnostiquen ustedes la causa, sino más bien lo que me interesa es que aprendan cuándo está empezando, cuándo va evolucionando mal, cuándo hay que acudir con el médico y qué tratamiento yo le puedo dar en mi casa, porque creo que eso es la parte fundamental de esto. Las diarreas, pues la gran mayoría se tratará solo con dieta, una dieta astringente, tomando una gran cantidad de líquidos, y no cualquier líquido, o sea, no es que yo le vaya a dar coca o algún refresco o que le ande mezclando ahí Tehuacán con refresco de manzana. No funciona, no es lo adecuado. Hay sueros especiales que tienen la cantidad necesaria de electrolitos, sodio, potasio, cloro principalmente, que es lo que eliminamos, lo que dejamos de absorber, que son fundamentales para la vida. Entonces, por supuesto, todos los electrolitos orales, desde el suero vida oral, que es gratis, que te lo dan en centros de salud, que se prepara en 1 litro, que tiene la cantidad, tiene azúcar, tiene sodio, potasio, cloro, ¿ok? Todo eso suma, tiene un peso especial que es adecuado para que cuando nosotros lo tomemos inmediatamente sea absorbido con mucha facilidad y no se elimine o se elimine lo menos posible. Entonces está calibrado. Por eso tomar Gatorade pues no es lo mejor. Por eso tomar Jumex Export o cualquiera de estas bebidas que son para deportistas tampoco es lo mejor, ¿no? Si uno realmente está teniendo un cuadro de diarrea o uno está con deshidratación, lo indicado es que sea el suero oral o los electrolitos orales. Y esto es importantísimo. Muchas veces los pacientes inician o debutan con un cuadro de gastroenteritis, o sea, con vómito, con náusea. ¿Por qué? Porque normalmente, como es un cuadro infeccioso, se suele acompañar o no con fiebre, con dolor estomacal, con una dispepsia o una sensación de una mala digestión.
Entonces les digo, hay náusea y hay vómito y es fácil. Los niños más chiquitos, además, donde muchos virus, enterovirus que, por cierto, tanto en primavera como en otoño se presentan con frecuencia, pues inflaman, porque el primer sitio de entrada son las vías respiratorias, inflaman la garganta, y al inflamarse la garganta, sobre todo en ellos, les genera náusea, entonces vomitan con facilidad. Pero pasado un día y medio, empiezan con el cuadro de diarrea, ¿no? Y esto es muy común, y esto es habitual. Entonces, ojo, porque un niño que empieza a tener náusea, vómito, fiebre, pues probablemente es un niño que vaya a empezar a tener también un cuadro de gastroenteritis. Les digo, se presenta 24 a 48 horas después, pero está debutando. Y luego vienen las evacuaciones. Y las evacuaciones habrá que ver cómo se presentan. Pueden ser pastosas, pueden ser líquidas o semilíquidas. Esto es importante porque el tratamiento depende del número de evacuaciones, del estado de hidratación de nuestros pacientes y de que tenga un no vómito. Lo primero y lo más importante que tenemos que resolver es que el paciente tolere la vía oral y que se hidrate. No importa la causa, no importa si es un virus, si es una bacteria, si es una diarrea por un alimento en mal estado, no importa. Lo más importante siempre en estos casos es la hidratación. Insisto, la hidratación debe ser con el suero bidaural. Los planes de hidratación que tenemos los médicos desde hace muchos años los hemos dividido en 3 prácticamente. Y el que ustedes pueden realizar en su casa es el plan A. Y el plan A consiste en administrar por cada evacuación una taza de suero. Muy sencillo. En cucharada, en jeringa, como sea. Claro, si es un bebé, será media taza. Pero, digamos, en términos muy sencillos, en términos muy prácticos, por cada evacuación, 250 mililitros. Claro, si son evacuaciones muy grandes, o sea, estamos hablando de un adulto, pues tendrá que ser mucho más el volumen, ¿no? Es raro que un adulto se deshidrate. Tiene una capacidad de compensación, unos mecanismos mucho más evolucionados, mucho más perfeccionados que un bebé o que un adulto mayor. Normalmente ellos pierden grandes cantidades de líquido y no tienen manera de retener líquidos, ¿no? Acuérdense que estamos hechos por lo menos de un 60 a un 70% de agua y los niños más pequeños tienen todavía más. Entonces, un niño, un bebé, estoy hablando de bebés de menos de un año o de 0 a 2 años, con una sola evacuación se pueden deshidratar. Hay que tener mucho cuidado. Fiebre, vómito y evacuaciones, cuidado porque se deshidrata. ¿Y qué creen? Las personas, los niños y los adultos mayores sí se mueren de deshidratación. Tienen un choque hipovolémico, es decir, no tienen suficiente líquido en la sangre y es indispensable que haya líquido en la sangre, que haya volumen para que lleve los nutrientes, el oxígeno y todo a todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, que alimente el cerebro, el corazón, etc. O sea, es un tema importante. México en los años 50 tenía un problema importante, e incluso antes de los 50, un tema, la diarrea y la deshidratación era un tema de salud nacional, o sea, era un tema muy importante. Un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos.